Rama de la República Argentina y particularmente por una de sus asociaciones, Aloaproba, que es la que representa a todos los legítimos usuarios de la provincia. Tenemos el honor de presentar en esta ocasión al doctor Juan Pablo Fioribelo. Consideramos que es uno de los más prestigiosos y reconocidos abogados penalistas del fuero, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de la República Argentina. Una persona que tiene en su currículum haber sido, y ahora le voy a pedir perdón, pero lo voy a leer, ha pertenecido a la ex Dirección de Investigación de la Oficina Anticorrupción de la Nación, fue ex secretario de la Secretaría de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires, ex secretario de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos autor y creador de las hoy actuales DDI en la Provincia de Buenos Aires, entre otros muchísimos cargos. Es responsable de un estudio jurídico de altísimo prestigio y bueno, sin más preámbulos, porque todos ustedes ya lo conocen, los dejo en manos del doctor Juan Pablo Fioribelo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Perdón por el tema del lugar, la verdad que quedó muchísima gente afuera. Yo no me ocupé del tema logístico. Pido disculpas a la gente que está afuera, capaz después lo van a transmitir, me dicen por YouTube. ¿Se escucha bien ahí? En primer lugar, quería agradecerles, en primer lugar, a la Federación de Legítimos Usuarios de la República Argentina, especialmente dentro de esa rama, el área de la provincia de Buenos Aires, Aloaproba, dos instituciones que hacen muchísimo por todos los legítimos usuarios del país. Agradecerles a ustedes que han tomado el tiempo de venir a escuchar, y agradecer a las autoridades de la exposición de la Rural, que la verdad que le dan un empuje a esto muy importante. El formato de esta conferencia, yo desconocía, vuelvo a repetir, los lugares que contábamos como para poder hablar. Yo lo había planteado en otro esquema, en un esquema mucho más dogmático, de ponernos a hablar de derecho, de normas. Me parece que no tenía sentido. En las últimas 2 horas cambié ese esquema y apuntamos a hacer algo más participativo, es decir, que ustedes puedan interactuar, ustedes puedan preguntar. De nada sirve que yo me ponga a hablarles 4 horas de dogmas, de normas, de derecho y de cosas de fondo. Muchos de los que están acá son usuarios. No quiero hacer una charla académica, al contrario, quería hacer una charla dinámica y participativa donde todos podamos hablar, sacarse las dudas y yo con muchísima humildad intentar despejarlas. Por eso no va a haber ni PowerPoint, ni va a haber todo un circuito de cosas así formales, porque la idea justamente es que ustedes puedan preguntar lo que quieran, las dudas que tengan, las dudas que nos surgen a los usuarios y ver. Yo simplemente me voy a limitar a hacer una breve introducción de formalismos sí técnicos, porque lo que vamos a hablar es un tema técnico, y después voy a cederle el micrófono a Germán Gors, que él va a distribuir, o no sé cómo lo quieren plantear, el tema de preguntas y formato de la charla. En primer lugar, voy a circunscribirme a lo que es puntualmente lo que es la legítima defensa, porque mucha gente piensa que defenderse es lo mismo que legítima defensa. Son cosas totalmente diferentes. La legítima defensa es un instituto jurídico de carácter universal. Está prácticamente en todas las legislaciones del mundo, sacando 2 o 3 países muy puntuales. La mayoría de todos los estados tienen previsto en su normativa legal la legítima defensa. Entonces, básicamente ¿qué es? La legítima defensa es una causal de inimputabilidad. Nuestro Código Penal, lo quiero hacer bien simple para que todos podamos entender. La legítima defensa es una causal de inimputabilidad. Es decir, nuestro Código Penal argentino prevé varios conceptos en cuanto a la inimputabilidad. Es decir, no son punibles y enumera un montón de ítems que no nos vamos a abrir para no mezclarnos,
Entre ellos, los menores de tantos años, la gente que actúa en determinado, y se especializa en el artículo 34, inciso sexto del Código Penal nuestro, en lo que es la legítima defensa. La legítima defensa básicamente reúne, para hacerlo bien simple, tres requisitos básicos. La agresión ilegítima, es decir, se tiene que dar esa causal de inimputabilidad. Expliquemos para los que no son capaces del palo, la causal de inimputabilidad es que una persona no es punible, no es sujeto a pena, no tiene imputación porque es justamente sin imputar, es una causal de inimputabilidad. Para que se dé la legítima defensa, se tienen que dar tres requisitos básicos, que tienen que ir concatenados entre sí. Y ahora los detallamos. Una agresión ilegítima, una necesidad racional del medio empleado para repeler esa agresión y una falta de provocación suficiente de parte del que se defiende. Son tres áreas puntuales. Uno lo ve así y parece simple, ¿no? Bueno, atrás de esas tres palabras, atrás de esos tres renglones, hay años y años de jurisprudencia, hay años y años de interpretación judicial, hay años y años de visiones. Repito, llévense estos tres conceptos: agresión, necesidad y provocación. Son los tres conceptos que se tienen que dar para que encuadre una legítima defensa. Vamos a ir al hueso porque quiero más que nada hacer después las preguntas, pero muchas veces me preguntan en charlas o en cosas que hablamos el tiempo de lo que es la legítima defensa. ¿Cuánto dura la legítima defensa? ¿Cuánto dura? La legítima defensa dura el tiempo que dura la agresión. Repito, dura el tiempo que dura la agresión. No se puede extender más allá de la agresión. La legítima defensa no es venganza. La legítima defensa no es un castigo. Para eso está el Estado. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y tiene que castigar a quien delinque. Entonces, eventualmente, en casos excepcionales, cuando la ausencia del Estado no está, que prácticamente está todos los días pasa eso, lamentablemente hay personas que tienen que hacer uso, porque el Estado no puede, bajo ningún concepto, obligar a todos los ciudadanos, obviamente, a que sean pasibles de algún tipo de agresión, de algún tipo de violación, de algún tipo de lesión, de algún tipo de homicidio, de algún tipo de lo que sea. El Estado no puede permitir que eso pase. Y tampoco puede permitir que los ciudadanos de bien nos quedemos pausados viendo cómo una delincuencia avanza en forma agigantada, por cosas que después vamos a hablar, y no permite hacer nada. Entonces prevé la ley misma que se pueda actuar en legítima defensa. A su vez, la legítima defensa tiene, no me quiero abrir mucho, pero estoy tirando títulos nada más, tiene varios tipos. Hay una legítima defensa propia, que es la legítima defensa individual de una persona que se defiende ante un hecho. Prevé la ley también la legítima defensa privilegiada, que ahora la explicamos, que es cuando se da el interior de un domicilio. Un domicilio no tiene que ser el domicilio propio, ¿no? Puede ser una casa habitada. Hay jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires, hasta ahí en foros federales, temas vinculados incluso hasta en camarote de barco. Prevé un tipo de regulación especial. La legítima defensa de terceros, que mucha gente no sabe que se puede dar, y una persona puede auxiliar y puede defender a un tercero que está siendo víctima de ese ataque. Y la legítima defensa privilegiada o de buena fe, que es aquella que se da por lo general cuando una persona, ante un ataque de un error invencible que piensa que lo están atacando, se da cuando es o un arma de juguete, o el arma no está cargada, o no está apta para el disparo, o es una réplica, o la persona simulaba tener un arma pero no lo era. Entonces, cuando esa persona que se defiende, que no espera un ataque, y se defiende, en ese caso lo ampara la ley en lo que se llama y se conoce como la legítima defensa putativa o de buena fe. A ver, después de esto vamos directamente a lo que es cuando se da, el código prevé también lo que es el exceso en la legítima defensa. El exceso obviamente es una figura
adyacente de la figura principal. La principal es la legítima defensa. Para que haya exceso, primero tiene que haber legítima defensa. El exceso es cuando uno traspasa los límites necesarios para que esa agresión cese, y extralimitándose, porque ya el riesgo de vida terminó, nos excedemos en nuestro accionar por la ira, por el estado de estrés que nos produce la situación, por el desconcierto, por muchas veces no saber estas normativas legales. Entonces nos excedemos en ese marco y eso genera y configura un delito que en nuestra legislación está previsto, repito, en el Código Penal argentino, y lleva una pena de lo que sería un delito culposo, que es de 2 a 5 años de prisión. Quien se excede, quien traspasa los límites, conlleva esa pena. Voy a seguir tirando títulos o ir por arriba y después nos adentramos en las preguntas que cada uno quiera hacer. A mí me molesta mucho, es algo que yo muchas veces lo hablo en los medios, cuando permanentemente a la persona de bien, a la persona honesta, a la persona que creo que todos los que estamos acá y la inmensa mayoría de nuestro país, usamos nuestro derecho, porque repito, defenderse legítimamente es un derecho, dado por la propia ley, con los alcances que la propia ley regula. Entonces, cuando hay un caso de legítima defensa, hablan de justiciero. A mí me mata ese término, porque dicen, un justiciero, te dicen. Justiciero es aquel que era Charles Bronson. Charles Bronson, el Vengador Anónimo, ¿se acuerdan? Iba por los subtes, a quien no le gustaba, le pegaba un cuentazo. Eso es un justiciero. Quien se defiende legítimamente no es un justiciero. Justamente, es una persona que actúa como marca la ley, porque la ley lo faculta para que se pueda defender. De manera que el término justiciero, y la otra que les va a encantar, es la justicia por mano propia. Sea buenísimo. Es terrible. ¿Qué es justicia por mano propia? Justicia por mano propia, nada. O sea, la persona que se defiende no es justicia por mano propia. Es quien hace uso. Tengan en cuenta algo. Quien se defiende lleva una desventaja enorme. ¿Saben por qué? Primero, el delincuente siempre tiene la iniciativa. Sabe en qué momento te va a atacar, lo planifica, cuándo, dónde y cómo. Y con qué arma. O con cuántas personas. No tiene ningún tipo de control. Nadie lo controla. Absolutamente nadie. Él juega con la ventaja. Si queda detenido, el Estado, todos nosotros, le ponemos un defensor oficial. Se lo pagamos entre todos. Si queda detenido, la persona es alojada en un servicio penitenciario, ya sea bonaerense o provincial, bonaerense o federal, todos debemos mantenerlo. O sea, la cantidad de beneficios que tienen estos delincuentes que salen a... No estoy hablando de una persona que sale a robarse de un supermercado un paquete de fideos, ¿no? Esta charla está orientada a una feria de armas, creo que todos nos entendemos lo que hablamos. Estamos viendo el usuario, la persona que sale armada ilegítimamente a matar, porque una persona que sale armada a la calle en forma ilegal, sale a matar. Uno dice, no, sale a robar, sí, a robar, y si sale mal, te va a matar. Te va a matar a vos, o familiar, a quien sea. Entonces, esa gente cuenta con un enorme beneficio, que es todo lo que mencioné, y sobre todo la sorpresa. Nosotros los legítimos usuarios somos regulados constantemente con una responsabilidad enorme que conllevamos todos los que estamos acá. Análisis psicológicos, médicos, idoneidad, acreditamos quiénes somos, dónde vivimos, qué tenemos, la cantidad de armas que tenemos, en qué estado está, dónde se guarda, la munición que usamos, si usamos esto, si usamos aquello. ¿Los delincuentes piensan que cuenta con eso? Absolutamente no. El delincuente cuenta con una impunidad absoluta, lleva lo que sea, armas generalmente, obviamente, robadas, que no tiene ningún tipo de control. Sin embargo, cuando alguien se defiende y es legítimo usuario, carga con no solo haber pasado por una cosa tan espantosa como estar en una situación de un enfrentamiento quizás armado, los que lamentablemente tuvimos que alguna vez pasar por esto, y acá veo caras porque en esta mini sala veo funcionarios judiciales, veo jueces en actividad, personal policial, usuarios, agregados diplomáticos, y gente que entiende que esto alguna vez tiene que cambiar,
porque no se puede seguir persiguiendo al legítimo usuario, no se puede seguir persiguiendo a la persona de bien que se defiende porque el Estado no está, la persona que sale a la calle o está en su casa no tiene la intención de convertirse en Rambo, no tiene la intención de someterse a una catarata infinita, que después lo vamos a detallar, de todo lo que conlleva el después de todo esto, porque no lo busca, porque está en su casa con su familia viendo una película o está entrando con el auto a su propiedad y tiene que ser pasible de estas lacras, de estas basuras que azotan y matan despiadadamente todos los días. En la provincia de Buenos Aires, para que tengan idea, hay 3 muertos por día. 3 muertos, 3 de todos nosotros que no vuelven. Todos los días matan la inseguridad 3 personas en la provincia de Buenos Aires. Es como un antibiótico. 1 cada 8 horas va a morir. Con amigos, con familia, uno va a morir. ¿En manos de quién? De estas basuras. Entonces, como falta una política de Estado grotesca en seguridad, en muchos rubros, pues la política de seguridad la inseguridad tiene múltiples factores, no me quiero abrir mucho porque podemos quedar 2 horas hablando de esto. Factores obviamente sociales, gente que se cayó de un sistema, gente que se quedó sin trabajo. Ahora, ¿ustedes piensan que alguno de los que está acá, se queda sin trabajo y va a agarrar un arma y va a matar a una persona para pegarle un tiro en la cabeza para robarla? ¿Alguien va a matar a un chico de 10 años para robar un celular pues te quedaste sin laburo? No creo. La verdad no creo que pase eso. Entonces, ese tipo de violencia armada se combate desde el Estado. Es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza y es el Estado el que tiene que tener una dureza tremenda, enérgica, contra estas lacras que matan todos los días nuestras familias. Es el Estado el que tiene que ir a combatirlos, buscarlos, detenerlos y o abatirlos, digámoslo bien claro. Esto no es justicia por mano propia, esto no es la locura, no es tirar gente de un avión. La gente que sale armada a la calle a matar a cualquiera de nosotros, de nuestras familias, esa gente tiene que ser detenida, puesta a disposición de la justicia, y si está en un enfrentamiento armado, debe y tiene que ser abatida, muerta, fallecida. El único delincuente que no reincide es el delincuente abatido, el delincuente muerto. La delincuencia no tiene, el más mínimo miedo. No le tienen miedo a los jueces que están, a algunos que están acá sentados, que están en un despacho con una virome escribiendo sentencias. No le tienen miedo a las cámaras, no le tienen miedo a la exposición, no le tienen miedo a nada, porque ya están jugados, no tienen salida. A lo único que entienden, lamentablemente, en todo el mundo es lo mismo, es al poder de fuego del Estado. Cuando un Estado tiene poder de fuego, te repito, una política de seguridad concreta, orientada, no me quiero seguir abriendo, donde se combata duramente a la delincuencia como corresponde, con un mayor poder de fuego del que tienen ellos, porque la delincuencia tiene acceso a una cantidad de armamento que es una locura. No estamos hablando del chiquito desnutrido con una visera que va a robar un almacén. Estamos hablando de bandas que cada vez que se secuestran, los enganchan con una ferretería tremenda encima, con armas que son incluso ni nuestras propias fuerzas a veces la tienen con tanta facilidad. Entonces, esa gente tiene que ser combatida por el Estado, no por nosotros los legítimos usuarios. Por eso es bueno remarcar esto, porque no está bueno convertirnos en justicieros, porque no lo somos. Repito, el poder de castigo lo tiene el Estado. La legítima defensa decía lo que dura la agresión. Entonces queda circunscrito a eso. Una vez que la agresión cesa, nuestro riesgo de vida se fue, la legítima defensa, que es una cobertura de amparo que nos da la legislación, cesa, se termina. Entonces a veces los problemas son cuando uno en la adrenalina, en la locura, se excede en eso y sigue adelante pensando que es Rambo y no es Rambo, porque después le vienen todos los problemas que se puedan imaginar. Recién hablaba, y ya te libero Germán, un poco de lo que es el domicilio, ¿no? El domicilio cuando se dan ataques en lo que es la legítima defensa privilegiada del interior de una casa habitada. Repito, no es que tiene que ser propietario, puede ser una casa quinta, puede ser una casa de fin de semana, un lugar privado, cuando vamos a la casa de una persona que nos invita a comer un fin de semana o lo que sea.
el Código Penal, en este caso, regula, y está muy bien que lo haga, un privilegio especial. ¿Por qué? Porque el domicilio es algo privado, es algo propio, donde uno está con su familia, donde uno está con sus afectos. De manera que a eso la ley lo ampara y le concede un beneficio extra que si el hecho fuera en la calle, en la vía pública. No es una... la defensa dentro de un domicilio, que es algo muy común, no es una autorización, digamos, para en forma ilimitada salir a cazar gente a nuestra casa, o que cualquiera que cruce la puerta o la entrada sea recibido con un escopetazo. Porque capaz viene a preguntar por una elección, capaz no tiene la intención de atacar. Entonces, no es que adentro de su casa uno pueda hacer cualquier cosa. La ley prevé qué puede hacer y qué no. Cuando hay una agresión ilegítima y la persona opone resistencia, faculta a los legítimos usuarios, sin hablar de racionalidad, sin hablar de esos requisitos, a poder actuar de una forma mucho más dinámica. Yo a veces, muchos de los que están acá a veces me han preguntado en charlas o en conferencias o seminarios que hemos dado sobre el tema de la realidad. Yo hago hincapié, el monopolio lo tiene que tener el Estado. Nosotros cuando nos defendemos, o tenemos la mala suerte de tener que defendernos, porque no es algo que elegimos, para preservar nuestras vidas, la de nuestros seres queridos, les puedo asegurar que la diferencia es abismal en lo que ustedes piensan, en lo que muestra un reel de Instagram, o lo que muestra YouTube, o lo que muestra Netflix, o lo que muestra cualquier película, donde uno termina un enfrentamiento armado y se sube una moto, generalmente con una rubia muy linda, con ojos muy lindos, y se va fumando un habano por la ruta, escuchando una canción. Bueno, créanme que eso no pasa. Cuando uno tiene un enfrentamiento armado, entra una parálisis absoluta después de eso y se te vienen todos los problemas. ¿Por qué? Porque vos, esos 3 segundos, 4, 5 que duró tu legítima defensa, después son analizados por una cantidad de jueces, por una cantidad de fiscales, por una cantidad de pericias, por una cantidad de abogados. Costear los abogados penalistas, que son, yo no, pero son muy caros, costear los abogados son carísimos y se tienen que someter a una cantidad de cosas donde a veces van en juego un montón de bienes personales, donde para pagar un abogado tienen que vender un bien, una propiedad, o sacar ahorros, porque son procesos realmente muy largos, muy costosos de sostener en las distintas instancias que tienen los procesos judiciales. Entonces, esa gente, les decía, después vienen, en ese interín del momento del hecho que uno se defiende, viene todo lo que viene después, que la recopilación de cámaras, que los testigos, que el arma si tenía munición punta hueca, si el arma tenía bala en recámara, si no tenía bala en recámara, y ahí entran a jugar nuestros amigos y queridos jueces, que muchísimos, por suerte de ellos, acompañan a veces a los legítimos usuarios y muchas veces no, y empiezan a buscarle el pelo al huevo. El mismo pelo al huevo que no le buscan generalmente al delincuente. El delincuente que sale con un arma a matar, es raro que le digan: ¿usted es legítimo usuario? ¿La munición la compró en el polígono? ¿Se la regalaron? ¿Es punta hueca? ¿No es punta hueca? ¿La tarjeta de munición usted la tiene? No. Sin embargo, los legítimos usuarios somos sometidos permanentemente a este tipo de controles, que ellos no los tienen. Después va a venir la parte más fea, que es dentro de un proceso, cuando una persona recién se acaba de defender, por lo general va a quedar detenida. Si hablamos de una persona que mató a otro en legítima defensa, ¿es un homicidio? Sí, claro, es un homicidio. Está justificado, no va a tener una pena, porque es una causal de inimputabilidad. Pero el homicidio lo es. Para determinar eso, hay que someterse, como le decía recién, a la cantidad de procesos judiciales que hay. Dentro de un proceso hay un montón de etapas. Entonces, ahí empiezan de vuelta las declaraciones, las pericias, y mientras tanto la persona va a quedar detenida. Una persona que no está acostumbrada a ingresar a una alcaldía, una persona que no está acostumbrada a dormir en un calabozo, una persona que no está acostumbrada a tener que pasar por todo esto, con lo que conlleva también al plano familiar extensible. Porque cuando una persona queda detenida, ¿quiénes son los primeros que van a estar?
2 o 3 amigos, por más que uno tenga 100 como Roberto Carlos, créanme que va a haber 2 que pongan la jeta, después el resto no va a estar, porque no puede, porque vive lejos, por lo que sea, pero la práctica te demuestra eso. Y después la familia más directa. Entonces abarca de golpe a una cantidad de gente la misma situación. Yo podría hablar 4 horas más, pero no quiero... si vos querés seguimos, quieren hacer preguntas, no sé cómo lo querés dividir, Germán, la charla. Yo quisiera decir que realmente en algo que decías vos, Juan Pablo, no sé si hay abogados caros. Juan Pablo para nosotros no es caro porque siempre, totalmente, de forma generosa, está acá para nosotros y para todos ustedes. Así que agradecerle eso. Nada, un tema que... Que hablemos lo que es algo de los usuarios. Claro, sí. Podemos tratar, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí. Aquí. Levantó la mano la dama primero. Perdón. No, quería preguntarte qué opinión te merece la aportación de armas. A ver si nos ayudas, porque es una pregunta diaria, pero bueno, estamos acá. Sí. A ver, es una pregunta al nervio, fuiste. Para arrancar. Para arrancar. Diferenciemos, porque capaz esto lo ve gente que no es del tema, entonces lo ampliamos. Una cosa es el legítimo usuario, que es una persona que es, repito, es sometida a controles para las condiciones de legítimo usuario, que creo que todas las conocemos acá: psicoficio, idoneidad de tiro, manejo de arma de fuego, lugar de guardado, antecedentes penales. Entonces destacamos que es una persona de bien. Otra cosa es la tenencia, que es la tenencia, lo que permite es tenerla en tu casa, transportarla, trasladarla, acceder al lugar de tiro, transportarla por cualquier lugar del país, despacharla incluso en aviones, que eso hay cosas que capaz no se sabe. Uno puede despachar un arma de fuego en un avión, por ejemplo. No hace falta ser portador para eso. Obviamente con siempre la munición separada y con los cuidados básicos de todos conocemos. Y otra cosa es la aportación, que es la posibilidad de llevar un arma de fuego cargada en condiciones inmediatas de uso, obviamente un arma apta para el disparo, en condiciones inmediatas de uso, en lugares públicos o de acceso público. El monopolio de la fuerza en una sociedad normal lo tiene que tener el Estado. Que los civiles empiecen en forma indiscriminada a armarse conlleva un peligro enorme. Portaciones indiscriminadas y sin control es un peligro concreto y grande. Ahora, respiremos. Esto no es Noruega, esto no es Dinamarca, esto no es Alemania, esto es otro tipo de lugar. El Estado no está. Los distintos gobiernos que pasan por una cosa u otra, poco y poco siguen haciendo. La provincia de Buenos Aires es una anarquía absoluta, la seguridad hoy. Realmente es una vergüenza la política del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es lamentable lo que está haciendo este chico con esto. Es lamentable porque están matando gente todos los días. El Ministerio de Seguridad está parado, paralizado en todo, en todas las áreas está parado. Es una vergüenza lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Los jueces abarrotados, sin recursos, las fiscalías desbordadas. Es una anarquía. Contestando a tu pregunta, porque me voy a escapar, en esos casos entiendo que se tiene que flexibilizar, que la aportación en esos casos puntuales en la gente no tiene que ser tan con una facultad, apaga el celular, Juanti, por favor. No tiene que ser tener una postura coercitiva sobre los usuarios. Quien reúna las condiciones para ser portador tiene que en forma flexibilizada empezar a dar la aportación. Esto no significa tener que dar portaciones indiscriminadas, portaciones que todo el mundo portea. Yo no estoy a favor del porte indiscriminado, que sea no. Eso conlleva un peligro muy grande porque la sociedad civil no debe armarse. Pero sí, en determinados casos, se tiene que tener en cuenta, tienen que darse más portaciones. La política que está llevando a cabo el RENAR
actualmente, en este caso en la cabeza de su director, Juan Pablo Alan, que era una persona que no es del palo, no viene del palo nuestro, no viene del palo de las armas. Y sin embargo, miren la paradoja, es la persona que más ha hecho, es la gestión que más ha hecho. Aclaro algo, no lo conozco Juan Pablo Alan, ¿eh? No lo conozco, nunca lo vi, personalmente. Me ha llamado gente que colabora con él, yo no lo vi nunca. Es la gestión que más ha colaborado con los usuarios, es la gestión que más está flexibilizando las cosas para los usuarios, es la gestión que está destrabando las cosas que durante años las estuvimos esperando y no las podíamos tener, es la gestión que está haciendo que un organismo vetusto, que en otras cosas, en otras áreas también hubo gente que quiso, como por ejemplo Eugenio Cosi, que quiso poner buena voluntad con el cargo del organismo y por cosas políticas no se pudo hacer. Sin embargo, se está haciendo mucho ordenar, agilizando trámites, las tenencias dinámicas, la flexibilización de las armas de decreto, las tenencias express, los trámites online, el apoyo a lo que es el tema de las organizaciones, las federaciones, el caso del Prado. Hay un montón de cosas que del RENAR se apoya. Estaría bueno el último peldaño que le pedimos. Alguien que tiene muy buena fe, alguien que ha hecho mucho en estos 2 años que lleva a cargo, que es Juan Pablo Alan, que sí flexibilice en los casos que corresponda y que no, las aportaciones no terminen siendo, no, que anda a verlo a fulano que te firma, que te conoce, porque no tiene que ser así. Cualquier ciudadano tendría que poder acceder, cumpliendo ciertos requisitos, a aportar un arma. Esto no significa que todo el mundo se arme, lo que explicaba recién. Entonces, cumpliendo ciertos requisitos, el Estado te lo tiene que facilitar. Después la persona va a responder por los daños que genere, va a responder por los daños que cause si esa arma está mal usada. Me quiero detener en agregar alguna cosa más en lo que es el tema de armas, mencionarlo aunque sea, que es cuando hablan de desarme. Está buenísimo. El desarme. ¿A quién se desarma cuando desarmamos? A ver, alguien que quiera. Al civil. Vos pensás que un delincuente está dentro de la norma. Claro. ¿Quién entrega las armas en el plan de desarme? ¿La delincuencia? La persona de bien. Entonces, ¿a quién se desarma? Vos querés combatir el arma ilegal, que es el arma que mata. El arma ilegal, expliquémosle al resto de la gente, es el arma que mata. La cantidad de homicidios y delitos dolosos que se producen en nuestro país, el 98% de esos delitos son cometidos por armas ilegales. Los legítimos usuarios, que a veces participan en esto, cuando hay armas de legítimos usuarios en alguna actividad esta, no llega ni al 2% de la actividad ilícita en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, como estadística, porque es un lugar donde viven 18 millones de personas. O sea que en un lugar donde viven 18 millones de personas, de la totalidad de los hechos penales que hay, en el 2% interviene un legítimo usuario. O sea que la incidencia en la estadística criminal de legítimos usuarios es nula. Entonces, cuando alguien quiere desarmar, ¿a quién desarman? Desarman a un civil, desarman a un tipo de bien que le cae el Estado con una batería de controles que lo asfixiaba hasta hace poco, con tasas, con regulaciones, con cada año renovar todo para facturar, para ahogar al legítimo usuario que muchas veces no podía renovar, o gente de las fuerzas que no podía renovar por costos y terminaba esa arma pasando al sistema ilegal. Entonces el Estado debe castigar duramente el arma ilegal, combatirla duramente, y al civil que cumple con todos los requisitos de los usuarios, facilitárselo, acompañarlo, darle un mimo en la espalda y un abrazo, porque es la persona de bien que se pone frente al amparo del Estado para decirle: yo soy un tipo de bien, me pongo a disposición de ustedes, Estado, para que me controlen, para que me regulen. Entonces, el poder de fuego le tiene que caer al arma ilegal, nunca al arma ilegal. Pero todo el mundo cuando habla de armas dice las armas. ¿Las armas cuáles? Porque el arma ilegal tiene un tratamiento X, donde hay que combatirla duramente, ni hablar del tráfico, hablamos del arma en la calle, pero el arma legal no tiene el mismo tratamiento. El arma legal justamente es un arma legal, que hay que controlarla con otro tipo de cosas, no combatirla. Esa es la diferencia básica. Con respecto a esto, y ya les paso la palabra a ustedes,
todo el arco político, si mal no recuerdo, 2007-2008, cuando se crea la figura del ANMAC, cuando el RENAR deja de ser un registro nacional de armas, que es lo que siempre debió haber sido, y se crea el ANMAC con un montón de funciones, es un acto evidentemente de desarme de la población civil y que lamentablemente contó con el apoyo de todos los partidos políticos. O sea, si nosotros hacemos un poco de esfuerzo de recordar, lo único que podemos decir que nuestros gobernantes se pusieron de acuerdo en unanimidad fue en desarmar a la sociedad, porque fue el único tema en el que todo el arco político votó que sí, sin una disidencia siquiera. Todos. Sí, no solo eso, sino la gran hipocresía que hay de todos los sectores frente a la actividad. Es una cosa de loco. El arma pasa a ser un tema tabú. Yo volví la semana pasada, estuve en Estados Unidos. No hablo de Texas, hablo de la Florida. Es algo normal, la gente va, es una actividad que va al tiro, usa armas, controlado, regulado. No hay violencia. El arma no genera violencia, la violencia la genera la gente. Hay muchos más heridos por arma blanca en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que por arma de fuego. La proporción es 4-1. Alguien piensan que hay un proyecto para prohibir, no sé, los Tramontina. Pasamos el chivo, no sé. ¿A alguien se le ocurre que van a prohibir los cuchillos? A nadie. Sin embargo, 4-1 es la diferencia. Y a nadie se le ocurre a un gaucho sacarle el facón. Y sin embargo, llegó un arma. Entonces, hay una ignorancia muy grande atrás de lo que todos ustedes ven cuando hay gente que ataca la actividad de los legítimos usuarios, cuando ataca a las federaciones, cuando ataca a las organizaciones como el TROA. Atrás de eso hay un imperio de organizaciones generalmente de izquierda, progresistas, donde financian con muchísimas formas a mucha gente para que salga a hablar y a confundir a ustedes con términos, con cosas, con algunos comunicadores que confunden más a la gente con lo que aportan. Entonces pasa el tipo que se defiende a ser Satanás, el tipo que lleva un arma. A veces le dicen, no, porque Raúl tiene un arma. Wow. ¿Cuál es el problema? Raúl tiene un arma y se sometió a todos los controles que el Estado le pidió para poder tenerla. Y por eso la tiene. Y si Raúl portara un arma, porque el Estado le dio la aportación para que lo pueda hacer. ¿Cuál es el problema? Porque al delincuente cuando lo secuestran, lo detienen con un arma, nadie hace toda la prerrogativa del arma. O otra cosa, a nadie se le ocurre preguntarse de dónde salen las armas ilegales. ¿De dónde salen las armas ilegales? Del Estado. Las armas ilegales, la delincuencia se nutre básicamente de 3 o 4 fuentes. El robo a legítimos usuarios, el robo de arsenales de dependencias policiales o militares, el robo de dependencias judiciales, el robo que hubo en una época, digámoslo, en los organismos cuando estaba la ANMAC, donde los depósitos judiciales, más especialmente el BANMAC, había una cosa, que había armas que no estaban, estadísticas que no existían, generalmente eran FCL, FAL, fusiles automáticos. ¿De dónde salen? Salen de eso, de empleados infieles de nuestra gloriosa Fuerza de Seguridad Armada, que tienen obviamente manzanas podridas como en todo grupo, que facilitan eso, que venden y se la alquilan a bandas, porque en la provincia de Buenos Aires hay, y en todas las organizaciones criminales, las armas son, por lo general, rentadas. Hay organizaciones que se dedican a alquilarle el armamento para que cometan un hecho grande y esas armas después se devuelven. No son armamentos propios. No estoy hablando del tipo que sale a robar una entradera con un 32 en la puerta de una casa. Estoy hablando de armas pesadas. Cuando los jueces se encuentran con ese tipo de armamento, todos miran para el costado, porque a nadie le conviene cortar un negocio que es trillonario, que mueve mucha más plata que la droga en la Argentina, y que nadie quiere hablar, porque no te metas en ese tema. Sí, me meto, porque hoy sos vos, mañana es mi hijo, mañana soy yo. Entonces, hay que empezar a solidarizarse con la gente que es producto de estas cosas. No me quiero extender más porque después no va a dar por. Estamos todos totalmente de acuerdo con lo que decís, Juan Pablo. Habías pedido la palabra. Sí, buenas tardes, doctor. Le quería hacer una consulta simple. Teniendo en cuenta que en una situación, y son pocos los segundos que tenemos en tomar decisiones,
¿Cómo? Teniendo en cuenta ante una situación en que son pocos los segundos en una toma de decisiones, ¿cuáles son los errores más simples en legítima defensa que se toman para corregir? Bueno, primero cada caso es muy particular. No hay lado A es B. Los hechos de legítima defensa se dan en segundos. Son segundos que son segundos, literalmente segundos. Son 3 minutos, son segundos por lo general. Lo primero que se tiene que saber... Lo copiaste a... Sí. Ya tenés seguidores. Lo primero que uno tiene que saber es que esos segundos, después, como decía antes, son analizados por una cantidad de gente enorme. Lo primero que tiene que saber un legítimo usuario y alguien que use un arma eventualmente para defensa son dos cosas. La normativa legal de cuándo y cómo poder usarlo. Y después es tan importante como la práctica del arma misma y conocer su herramienta con la cual se va a defender. La normativa legal es fundamental, porque es lo que le va a permitir, más que nada, y este es el concepto que se tendrían que llevar, acá muchos deben tirar. Acá nadie viene a escucharme hablar para yo decir cómo hay que disparar. Escúchenme, con humildad aporto un granito de arena para saber cuándo no hay que disparar. Para que después no carguen ustedes con los costosos procesos judiciales, para cuando sepan cuándo no se tienen que exceder. Contestando a tu pregunta es, inmediatamente, si tenía tenencia, si tenía aportación, si el arma estaba registrada, si no estaba registrada, si estaba a nombre de un tercero, si ese tercero está vivo. No, el arma era de mi padre, falleció, entonces empiezan toda una batería de problemas y puede configurar una tenencia ilegítima de un arma de fuego o una aportación ilegítima de un arma de fuego. Ahora, lo que sí no hay que hacer es 3 cosas básicas. Primero, excederse. Una vez que ya cesó el riesgo, que la vida de uno, lo que está protegiendo sus seres queridos, cesó, no extenderla. No seguir, no, me subo a un auto, los voy a buscar. No, eso no. Porque lo único que va a llevar es problema. Que uno tiene bronca cuando le pasa esto, tiene una calentura terrible cuando le pasa esto, es sujeto de una impotencia muy grande. Sí, ahora, seguirla, una vez que ya la actividad de riesgo cesó, ya no justifica la legítima defensa y si matás a alguien es un homicidio. Y no te va a parar la legítima defensa, porque vos la legítima defensa es... Lo que premia la legítima defensa es la inmediatez del hecho. Entonces, si vos el hecho pasó y hacer al ingeniero Santos, no es legítima defensa. Cuando vos, tu vida ya terminó de correr riesgo, vos te subís a un auto y salís a perseguir 10 cuadras a la persona y le pegás 2 tiros, eso no es legítima defensa. Eso es un justiciero, eso es una persona que actúa mal y que mancha a los usuarios que se defienden bien. Entonces, algo muy importante que tienen que saber: no busquen problemas, no se metan en problemas. Tener un arma, los que tenemos la responsabilidad de tener un arma encima o en nuestras casas, los que somos usuarios de armas, conlleva una responsabilidad enorme. Que muchas veces vemos que hay gente que se piensa que por tener un arma se piensa que es Rambo. Y Rambo es en las películas. Porque Rambo no va a quedar detenido, Rambo no va a ir a la alcaldía, Rambo no le va a tener que llevar la comida, Rambo no va a tener que contratar a un abogado, Rambo no va a tener que dejar de ver a sus hijos. Entonces, no buscar problemas. El legítimo usuario y la persona que porta un arma tiene que evitar, como sea, el problema. Cuando ve un problema, ir para el otro lado. No pensar que, no, yo tengo un arma, entonces voy. Porque eso después termina en una enorme causa judicial, con enormes aristas, donde no saben dónde puede terminar. Y probablemente termines, si usás mal las cosas, o muerto, o preso, o privado de todo tipo de contacto con tu familia o tus seres queridos. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener claro. Pregunta. Sí. Muchas veces vos dijiste el tema de la aportación y todo eso en la calle. Muchas veces, muchos legítimos usuarios, cuando vamos a entrar al auto, lo tenés en la vereda, lo entras a las 10 o 11 de la noche, sabemos que es un horario y una situación complicada en el tema de que te pueden robar, te pueden hacer una entradera. Muchos salimos con la pistola para entrar al auto. Ahí estás cometiendo un delito. Mira, es muy fina la línea que hay que ver cada caso. Si estás adentro de tu casa, en el exterior de la vereda de tu casa entrando, porque, a ver, una cosa es lo que yo puedo opinar como usuario, y ya sabés lo que pienso.
Ahora vos me preguntás como abogado penalista y te tengo que decir, lamentablemente las interpretaciones no las hacen los usuarios de estos casos, las hacen los jueces. Las hacen jueces que en la mayoría de los casos, yo les puedo asegurar en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, no tienen la más mínima idea de lo que es ser un legítimo usuario, no saben lo que es un arma. No conocen la ley de armas, no todos, no, estoy hablando de excepciones, los malos son las excepciones. Entonces, esa es la persona que va a evaluar tu situación. Esa es la persona que va a decidir, que no sabe, no, el revólver, no saben si es un revólver, una pistola. No tienen capaz por qué saberlo, pero son las personas que nos van a juzgar. Gente que no tiene la más mínima a veces preparación en el tema. Entonces, mi consejo, y acá voy a abrir una polémica, pero bueno, la vida de uno no tiene precio, la vida de su familia no tiene precio, y yo defiendo a mi familia y mi vida con todas las herramientas que pueda tener a mi alcance. De una delincuencia que no va a tener piedad, de una delincuencia que si puede te va a matar por las dudas o por lo que sea, pero los va a matar. No se coman este discurso tonto que se baja muchas veces de muchos lados, donde se les dice a la gente, si vos no te resistís, nada te va a pasar. Mentira. Las estadísticas se muestran que es mentira. Entonces le decía, la única verdad es la realidad. Acá mandan los hechos, no las pavadas que a veces se dicen por televisión. Acá mandan los hechos. Hoy la gente está dando vuelta y te pegan un tiro porque tenés ojos claros, porque tenés una camisa que no te gustó, porque tenés un reloj que no tenés, o porque hiciste algo que no le gustó, o porque te mandaste una bacana y tenés en el medio de una conferencia prendido un teléfono. Está mal, pero no tan mal. Por eso, son distintas pero igual te van a pegar un tiro. Igual te van a pegar un tiro. Dicen, no te resistas, porque si te resistas, es mentira, las estadísticas te marcan que es falso. Las estadísticas te marcan que lo vemos todos los días, levantar los brazos y ¿por qué te tiraron? Y me tiraron porque no sabés por qué te tiraron. Entonces, si vos te podés defender, defendete. Tratá, porque si no sería apología del delito, tratá de cumplir con todas las normativas que puedan. Ahora, el tema de la aportación en vehículos es un tema muy discutido. Yo sé que muchos usuarios sin portación usan armas de fuego, portan armas de fuego y te dicen, no, la llevo sin munición, todo ese truco que todos conocemos, configura una aportación. Llevar un arma, ser legítimo usuario, ser tenedor del arma y no tener la aportación y portarla, configura un delito, que es la aportación ilegítima. De uso civil o un arma de uso civil condicional. Pero es un delito. Y conlleva una pena. Entonces, yo no te puedo decir como hombre de derecho, portá igual. Te digo como, a ver, como ser humano. Como ser humano, tratá de defender a tu familia como más consideres. La gran mayoría de la gente porta, y ahí viene el tema, porta porque el Estado no le está dando la herramienta al tipo que quiere cumplir con la ley, al tipo que quiere ir por derecha, de decirle, bueno, tenés todos los requisitos, cumplí con todo, ¿por qué no te voy a dar una aportación? Esto no es volver a decir, repito, portaciones libres, portaciones ilimitadas, pero sí la gente que quiere usar un arma, que el Estado le pueda dar ese amparo para que la pueda usar y no tenga que estar jugando a las escondidas, porque cuando pasan estos casos, los abogados después tenemos que recurrir a diluvios como, no, él no la llevaba en la puerta, no la llevaba encima, él estaba en el garaje, pero él la tenía escondida en una maceta, entonces fue a la maceta, la agarró, entonces no es portación, ponele, y robar que te toque un juez con buena onda. Pero lo ideal sería que no, pero si vos me decís, cuando yo te puedo hablar esto y vos te entran a tu casa 3 tipos, y no te va a alcanzar con un muñeco como yo hablándote con un micrófono, vas a decir, sí, yo la voy a cuidar a mi familia como sea, después le explicaré al juez que me toque cómo lo acomodo, pero si el Estado no te protege, si el Estado no te cuida, si el Estado no te da nada y encima da zona libre para que la gente entre a matar gente, y yo me voy a defender como pueda, con un arma, una botella, con lo que sea, pero me voy a defender. Juan, en torno a lo que estabas comentando, estamos viviendo en este momento, y de hace ya casi 2 meses, distintas situaciones que agravian mucho a la comunidad de legítimos usuarios. Y te quiero hacer mención, por ejemplo, a la clausura del Tiro Federal de San Fernando, a la reciente clausura del Tiro Federal de
Buenos Aires. Y todo por denuncias que son denuncias sin sustento, porque la realidad de los hechos te marcan que son cuestiones menores y la justicia, en la provincia de Buenos Aires, fiscales o de la propia municipalidad, en Cava creo que fue una jueza la que procedió a la clausura. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso y cómo crees que nosotros podemos defendernos ante ese tipo de situaciones del Estado? A ver, no conozco puntualmente, insisto, los títulos del tema, no conozco en detalle cuáles fueron los motivos de la clausura, pero no me extraña. Nuestra actividad que nuclea cientos de miles de personas, toda la vida fue perseguida. Toda la vida fue perseguida. Tener armas es un tabú, usar armas es un tabú. Practicar tiro, te dicen, no, ojo con el vecino de barba, practica tiro. Como si fuera, no sé, la locura, un terrorista. Sí, practica tiro. El tiro es un deporte olímpico. La gente que va a un club de tiro es un deporte olímpico, donde tenemos grandes competidores con grandes premios a nivel nacional e internacional. Tiene que llevarla. El tipo juega al tenis, bárbaro. Ahora va a practicar tiro. No, ojo, practica tiro. Porque hay un tabú y una estupidez muy grande de asociar las armas con la violencia, porque ahí entramos en lo que yo les explicaba. Armas no es violencia. Lo que es violencia son armas ilegítimas en manos de delincuentes. Armas ilegítimas en manos de la delincuencia. Eso es violencia. El tipo que practica tiro no es violento. El tipo que es usuario, acá veo cara de gente que, si me paro, están todos armados, muchos, y no son violentos. Y no van a terminar a los tiros hoy porque no pueden ver una película. Es ridículo. Entonces, la actividad, y en este caso de la clausura, no sé en detalle cuál fue el motivo, pero todo el tiempo es perseguido. Vos fijate, Germán, a veces en algunos medios de comunicación, y digo algunos porque yo estoy mucho en medios de comunicación y hay grandes periodistas y grandes medios que no lo hacen, pero sí a veces hay alguna oveja negra que empieza a confundir más y lo primero que le dicen es no, porque tenía un arma. Ah, ¿y qué problema? Nadie dice no, porque el delincuente tiene un arma. Ahora, cuando un usuario tiene un arma pasa a ser Satanás. Esa es un poco la línea que se baja, estigmatizar que el arma es violencia. Repito, menos del 2% de las estadísticas de delitos dolosos se producen con armas de legítimos usuarios. ¿Quién me puede rebatir eso? ¿Quién me puede rebatir eso? La estadística te dice eso, es una cifra blanca y no hay nadie que lo pueda rebatir, digo. Pregunta de caso, no sé si... Sí, usan los hechos y las estadísticas cuando les conviene, y siempre a su favor. Bueno, ¿quién tiene alguna pregunta? Bueno, que acá el señor con poco pelo, pero va a hacer una pregunta. Vos hablaste de los medios viven bastardeando el legítimo usuario, votas mucho los medios. También tu opinión sobre ese bastardeo asqueroso, porque es asqueroso, contra el legítimo usuario. ¿Es desinformación o es malicia? Bueno, es muy genérica la pregunta, porque hay Sí. mucha cantidad de medios, mucha cantidad de periodistas que hablan del tema. Yo creo que hay 90%, me animaría a decir, que es una absoluta ignorancia. Y como decía un fiscal amigo mío, la ignorancia es atrevida. Y vaya si es atrevida, y así son las pavadas que a veces se dicen. Yo creo que en algunos casos sí hay malicia, pero parte del desconocimiento absoluto. En los temas de armas, lo que mata es el desconocimiento. Como así matan los accidentes, el desconocimiento, el tabú. El tabú que dicen, no, ahí hay en el cajón un arma que no la toquen, porque no, al contrario. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos somos? 5 en la casa, dale, vengan los 5. El arma arriba de la mesa y le explicamos al abuelo, al joven, cómo se manipula un arma de fuego, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, justamente para que no haya un accidente. Y en la información de algunos puntuales periodistas que confunden en eso, creo que es una absoluta ignorancia del tema, porque vos lo ves hablar y te das cuenta que a veces, cuando vos se los explicás, no entienden, pero sí es genérico el ataque, que ahí empieza, no, se defendió su justiciero, se defendió a mano propia, no, es militar, ojo que es militar, te dicen. O le dicen, no, fulano tuvo un problema, no, es militar. Ah, para mí es un orgullo que una persona sea militar. Para mí es un orgullo nuestro ejército argentino. Para mí es un orgullo nuestra policía federal, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas.
nuestras policías, nuestras fuerzas de seguridad provincial, pertenecer a una fuerza que lo quieren bastardear también como los legítimos usuarios, como si fueran Satanás. Yo tuve el honor de conducir durante muchos años muchas áreas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Un honor. He conocido gente brillosa, brillante, valiente. Apoyo y defiendo a nuestras fuerzas de seguridad. Hay gente mala, como en todos lados, como hay jueces malos, como hay periodistas malos, como hay abogados malos, como hay de todo. Pero parte mucho de la ignorancia. Y el amarillismo. Sí, obvio, porque ven. Sí, bueno, vos tuvieron en una conferencia preguntándote si en el canal estabas armado. ¿Cómo? Cuando te preguntaron si estabas armado. ¿Vos estás armado? Sí, ¿Te acordás cuando el periodista te me dijo? acordaba, sí, en un Sí, programa sí, de dijo, televisión. ¿vos estás armado? Ahora estás armado en este momento. Sí, es verdad, esto fue en América. Yo estaba hablando y desgastaron, me dijo, ¿pero usted está armado? Yo estaba armado. Sí, obvio. No viene el caso de... No lo contestaste. ¿En serio? Yo lo que te quería consultar es que, a ver, en una situación en la que un legítimo usuario, ¿sí? Quiere repeler esa agresión ilegítima, ¿sí? Con un arma de fuego, o sea, todo legal, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando usamos distintos tipos de municiones, Están metiendo... no, bueno, porque te pasa, vas a comprar determinados tipos de municiones y te dice, el que te la vende te dice, mirá, esta usarla solo en casa, esta para el polígono, esta depende del fiscal que te toque. Vamos al grueso. Ahí va. Muy cerquita tuyo tenés un juez, no te voy a decir que lo van a atacar y no lo voy a preguntar. Pero No lo mires. cuando termine la fila voy a decir que Es el espacio para resolver dudas. no tiene el magistrado, mira que no tiene. No voy a decir que a ver, cuando hay un hecho, matan a una persona civil, cuando al delincuente lo juzgan por homicidio, por tenencia legítima, ¿alguien vio algún glorioso magistrado que diga, aparte, tenía munición punta hueca, tenía una Black Talon? Entonces, nosotros que nos defendemos y cumplimos con toda la ley, primero, la munición punta hueca, expansiva y todas las diferentes vertientes que tiene, ¿no? Deberían ser condicionales usadas para defender, porque son municiones que no tienen la trayectoria de perforación, de penetración, de viaje que tienen lo que se llama las municiones encamisadas, las full metal jacket, que tienen un poder de penetración y de stopping power menor por el tipo de punta. Las municiones no están prohibidas a la venta de esas municiones que vos mencionás, porque esas municiones uno las puede adquirir, va a una armería y me llevo esta cantidad de munición. Te van a decir, ¿sólida o hueca? Hueca. Bárbaro. La venta es permitida, la venta es legal. Lo que está prohibido es el uso. Y acá viene una cosa que hay un gris en la normativa. No está prohibida la tenencia, no está prohibida la aportación, está prohibido el uso. O sea, si yo porto un arma con munición punta hueca, no lo usé, ¿no? ¿Lo sé o no lo sé? Todavía no lo sé. Entonces, la podés portar con munición punta hueca y si no la usás, la ley no te prohíbe eso. Ahora, si vos te defendés, lo más común que pasa en estos casos es que te terminen aplicando, es una locura, pero pasa, exceso de la legítima defensa. A eso iba la pregunta. Bueno, el exceso de la legítima defensa es mal interpretado por muchos magistrados basados en una ignorancia enorme, desconocimiento de la normativa, y te dicen, no, usted se excedió porque usó munición con punta hueca. Doctor, pero la gente que venía, hagamos el cargador a ver qué tenía. Y era munición la misma que yo. Entonces, ¿por qué el que viene de forma ilegal no lleva esa sanción y el que es legítimo usuario la tiene que llevar? Entonces, lo ideal, para irme a tapar un ojo, lo ideal es no usar munición punta hueca expansiva porque todavía sigue siendo una infracción y podés llegar eventualmente a tener problemas. Ahora, es una locura porque en cualquier legislación de países serios y avanzados en tema de armas está previsto todo lo contrario. En Estados Unidos, por ejemplo, país a la cabeza de lo que son las armas, en Israel, por ejemplo, la munición que se usa es munición hueca y no se usa munición
fue un ataque. ¿Por qué? Porque la cantidad de accidentes que hay, porque la munición viaja muchísimo más. Bueno, acá todos conocen todo, no vamos a hablar de balicia, de cinética, de bla, bla, bla. Pero es al revés. Entonces, lo ideal sería que podés comerte un tema de se justifique el homicidio porque es legítima defensa, pero después te trae